Señor amado, una vez más invocamos tu santo y tu glorioso nombre en esta mañana. Venimos ante tu presencia reconociendo nuestras limitaciones humanas, también nuestras imperfecciones, nuestro pecado, sabiendo que solo tú eres santo y nosotros pecadores, redimidos por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Nos presentamos ante ti en esta mañana humildemente y te pedimos, glorioso Dios, que dispongas nuestro corazón, que quites el sueño, que quites la pereza, que quites la apatía, Señor, que dispongas nuestro corazón para tener oídos de escuchar esa verdad gloriosa que solo tú puedes dar y transmitir a tu pueblo. Quita la pesadez en nuestra vida. Danos ánimo y fortaleza para escuchar, para adorarte a través de la predicación de tu palabra, y al ser escuchada, nuestro corazón se anime, se fortalezca, se afirme y se establezca en tus verdades. Toma mis palabras, glorioso Dios, y guíame con la luz de tu Espíritu y ayúdame a exponer lo que es recto y justo delante de tus ojos. No tomes en cuenta mis pecados, Señor. Tu Hijo pagó por ellos. No tomes en cuenta los pecados de mis hermanos que están presentes hoy. Tu Hijo pagó por ellos, Señor. Avívanos con el fuego de tu Espíritu, Señor, y concédenos estar con una mente y unos oídos receptivos. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, por un momento, en Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 1 al 10 de Efesios 2. Esto para elevar nuestro espíritu y nuestro corazón al Señor con la lectura de su santa palabra. Efesios 2, del 1 al 10, dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Esta es la palabra inerrante de Dios. Amada iglesia, hoy haremos un pare en el estudio expositivo del Evangelio de Juan, para memorar o conmemorar el día glorioso en que se cambió la historia del cristianismo, el día de la Reforma protestante, que en este mes cumple 508 años de haberse iniciado. Lástima que los jóvenes no hubiesen preparado nada para este evento. Les faltó un poquitico de diligencia.
es un evento que no podemos dejar pasar desapercibido, porque fue un día muy trascendente en el que se inició una reforma que ha traído muchísima bendición al pueblo de Dios. El 31 de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. No buscaba comenzar una renovación espectacular o una revolución espectacular. Él era un católico, sino invitar a la iglesia a volver a la palabra de Dios. La primera intención de Martín Lutero no era separarse de la iglesia católica romana, sino invitarlos a volver a la palabra de Dios. Pero esta chispa encendió un fuego espiritual que cambió el rumbo de la historia. Fue una llama que alumbró la oscuridad espiritual que cubría Europa y el mundo. Lo que inició como una protesta contra la corrupción religiosa de la época se convirtió en una reforma del corazón del cristianismo. En los días de la Reforma, en el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana, la cual tenía un dominio espiritual sobre la sociedad de la época, había puesto la tradición y los decretos del Papa al mismo nivel de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Debido a esto, la Iglesia estaba cubierta de tinieblas. La tradición y las palabras de los hombres tenían más peso que las Escrituras. En otras palabras, la palabra del hombre era más autoridad que la palabra de Dios. El pueblo no tenía acceso a la Biblia. Los altos prelados del catolicismo romano lo tenían todo monopolizado. En consecuencia, los feligreses eran ignorantes de las verdades del Señor. Pero Dios, en su soberanía, levantó a hombres valientes en aquella época, como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, entre otros, que arriesgaron sus vidas para devolver al pueblo la voz de Dios escrita, la Biblia. ¿Cuál es la voz de Dios escrita? La Biblia. Así que cuando se lee la Biblia, ¿quién está hablando? Dios a su pueblo. Amén, así es. Estos hombres tradujeron la Biblia al lenguaje vernáculo o al lenguaje popular, porque la gente no tenía acceso a la lectura de la palabra de Dios, solo los altos prelados. De este movimiento reformador surgieron 5 postulados que son conocidos como las solas de la Reforma protestante. ¿Cuáles son esos 5 postulados que aquí los tenemos atrás? Solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Estos 5 postulados se convirtieron en los pilares fundamentales de la Reforma cristiana protestante. Como para tener una idea y hacernos una imagen visual, pensemos en lo siguiente. No sé si tengan lista la imagen, ¿no? Pensemos en lo siguiente, en nuestra imaginación, en nuestra mente. La sola Escritura es el fundamento donde se apoyan y se sostienen 3 grandes columnas. Vayan haciendo la idea. Un fundamento, la Escritura. De ese fundamento se sostienen o se apoyan o salen o emanan 3 grandes y poderosas columnas. La columna de la sola gracia, la columna de la sola fe y la columna de solo Cristo, que sostienen la cúpula
de la gloria de Dios. ¿Tienen la imagen en su cabeza? Una base, ¿cuál es? La Sagrada Escritura. De la Sagrada Escritura emana la columna gloriosa ¿de qué cosa? De la sola gracia. También emana la columna de la sola fe y la columna de solo Cristo. Esas columnas, cimentadas en la base de la palabra de Dios, sostienen la cúpula de la gloria de Dios. Esa era la imagen. Bueno, vamos a ver si de pronto nuestros trabajadores visuales la pueden proyectar. ¿Sí? A ver, nuestro asistente allí. Entonces, mientras tanto, no se distraigan tanto en la imagen, ténganla aquí. Hermanos, solo cuando realmente la Biblia es el fundamento de la vida de la fe y la vida de la conducta de la iglesia, podemos entender que la salvación del hombre es solo por la gracia y no por las obras, es solo por la fe en solo Cristo y para la gloria de Dios. En este orden de ideas, ¿cuál orden de ideas? Que la Escritura es el fundamento de donde emana la gracia, la fe y el cimiento de nuestra salvación, que es Cristo para la gloria de Dios. En ese orden de ideas, la Reforma Protestante no fue solo un evento histórico, sino un llamado, una realidad permanente. Un llamado a una realidad permanente, a volver día a día a la palabra de Dios, a descansar solo en la gracia de Dios, a vivir solo por la fe, a confiar solo en Cristo para nuestra salvación y a dar la gloria a Dios. El año pasado, el 27 de octubre de 2024, prediqué sobre la sola Escritura. Es decir, sobre la base y el fundamento de donde emana o donde surge o se sostienen las demás solas de la Reforma, para dar solo la gloria a Dios. El día de hoy, 26 de octubre de 2025, hablaré sobre la sola gracia. Así que la enseñanza para hoy lleva por título Solo gracia. Solo gracia. En aquel tiempo, la Iglesia Católica Romana enseñaba que el hombre podía alcanzar la salvación por medio de sus obras, por medio de sus méritos, los sacramentos, las indulgencias y las penitencias. Se enseñaba que la gracia de Dios era una ayuda que debía ser complementada con el esfuerzo humano para alcanzar la salvación. O sea, que ellos creían en la gracia, pero como una ayuda que debía ser complementada con el esfuerzo humano para que el hombre alcanzara la salvación. Pero la verdad resplandeció cuando los reformadores estudiaron la Escritura, descubrieron y enseñaron que el hombre no se salva por las obras ni el esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios. Que el hombre no se salva por las obras y por la gracia de Dios. Que el hombre se salva solo por la gracia de Dios. La salvación no es el resultado de lo que el hombre hace para Dios, sino de lo que Dios hace para el hombre. Los reformadores proclamaron con valentía la salvación solo por gracia. Y eso les produjo persecución y odio de parte del prelado papal. La salvación del pecador es completamente un regalo inmerecido de Dios sin mérito alguno de nuestra parte. Lutero, el gran reformador, escribió y enseñó lo siguiente, abro comillas: la gracia no se gana, se recibe. No es una ayuda que complementa nuestros esfuerzos,
sino la misericordia soberana que rescata al pecador muerto en sus delitos y pecados. Permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Un mendigo se acerca al palacio de un rey pidiendo ayuda. El rey ordenó que le regalaran una bolsa llena de regalos valiosos que al venderlos lo sacaban de su mendicidad. El mendigo, avergonzado, dijo: Majestad, al menos déjeme pagarle con trabajo lo que me has dado. El rey respondió: si me pagas algo, ya no será un regalo. Si me pagas algo, ya no será un regalo. Hermano, la gracia es un regalo inmerecido que no se puede pagar. En Romanos capítulo 4, versículos 2 al 5, leemos lo siguiente para tener la idea. Romanos capítulo 4, versículos 2 al 5, dice así la palabra de Dios. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Ahí tenemos la descripción de lo que es la gracia salvadora. Dice que Abraham fue justificado, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si uno fuera justificado por sus méritos, por lo que hace, tiene de qué gloriarse, porque fue por su esfuerzo, fue por su buen obrar que logró salvarse. Se gloriará ante los hombres, pero no puede gloriarse ante Dios, porque no puede lograr su salvación con sus esfuerzos. Luego dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no fue salvo por sus obras. Abraham fue salvo porque creyó al Señor en lo que Él dijo y le prometió. Versículo 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por eso es que si el rey decía: si me pagas algo, ya no será un regalo. Y aquí dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío, el que lo declara libre de culpa? Dios, a través de Cristo. En consecuencia, su fe le es contada por justicia. Le es contado como si fuese ya libre de culpa y estuviese glorificado y sentado en los lugares celestiales con el Señor. Así es la gracia de Dios, hermanos. No se compra, no se gana, no se merece. Es un regalo inmerecido de Dios que se recibe por fe y por gratitud. Entonces, en primer lugar, hoy miraremos la condición del hombre sin gracia. La condición del hombre sin gracia es totalmente incapaz de salvarse. El hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Esa es la condición del hombre sin gracia. Las Sagradas Escrituras nos enseñan a través de 3 comparaciones la incapacidad espiritual del hombre para salvarse. En primer lugar, el hombre no se puede salvar porque está muerto espiritualmente, como leíamos hoy en Efesios, pero pongan sus ojos en Efesios 2.1, que todos conocemos ese texto de memoria. ¿Qué dice Efesios 2.1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais enfermos. No, muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Solamente se le da vida a alguien que está muerto.
Y la palabra muerto aquí no significa que no sentíamos y que no pensábamos. La palabra muerto aquí significa separados de Dios, muertos espiritualmente. Todo ser humano sobre esta tierra nace separado de Dios espiritualmente. Tiene vida física, va, camina, razona, pero no tiene vida espiritual. Porque la palabra muerte significa separación. Cuando uno se muere, se separa el alma del cuerpo. Así que la muerte no es dejar de existir. Deja de existir el cuerpo, pero su alma sigue viviendo. Entonces, hermanos, dice aquí el texto sagrado, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo no dice que estábamos enfermos, ni heridos, ni débiles, dice que estábamos muertos espiritualmente, es decir, separados del dador de la vida espiritual y eterna. El problema del hombre, entonces, no es solo que comete pecados, sino que su naturaleza es pecadora, inclinada a lo malo. Por consiguiente, el ser humano es esclavo del pecado. Todos nacemos esclavos del pecado, siempre tirando al pecado. La cabra tirando al monte. Así nacemos nosotros. En segundo lugar, el hombre no puede salvarse porque está ciego espiritualmente. No solamente está muerto espiritualmente, sino que en segundo lugar está ciego espiritualmente desde su nacimiento. Observen lo que dice Juan capítulo 3 versículos 1 al 3. Juan 3 del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo está una persona que nace muerta espiritualmente? Está ciega espiritualmente, no puede ver el reino de Dios. Sus ojos espirituales están velados a la luz y a la verdad de Dios. Por esta razón, el hombre no puede salvarse por su propio esfuerzo, por lo que haga. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, miren lo que dice tan claramente la Escritura. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Notan ustedes lo que dice el texto sagrado? Dice: en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el ser humano natural está totalmente enceguecido. Por eso no puede ver la gloria de Cristo, no puede entender el evangelio, no puede ver la gloria de Dios, porque está ciego espiritualmente. Y en tercer lugar, el hombre no puede salvarse porque no entiende, no tiene entendimiento. No solamente está muerto espiritualmente, no solamente está ciego espiritualmente, sino que tiene su entendimiento entenebrecido. No tiene entendimiento de Dios, no tiene discernimiento espiritual. Es incapaz de comprender las cosas de Dios porque es carnal y tiene su entendimiento entenebrecido. Observen lo que dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Dice así la palabra de Dios:
Pero el hombre natural, es decir, el hombre nacido de Adán, sin Cristo, sin conversión, el hombre natural no percibe, ¿escucharon eso? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede ¿qué? Entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre sin Cristo, el hombre natural, el hombre nacido común y corriente, sin conversión, tiene su entendimiento entenebrecido, no puede percibir las cosas de Dios, no las puede entender, porque está muerto, porque está ciego, porque su entendimiento está entenebrecido. Si usted va conmigo a Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12, Romanos 3 versículos 10 al 12, observen lo que dice la gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Romanos 3, 10 al 12 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. ¿Cómo está entonces el hombre? Sin entendimiento espiritual, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El corazón del hombre está corrompido, hermanos. Su entendimiento está entenebrecido. Claramente la Escritura lo manifiesta. Si ustedes van a Jeremías capítulo 17 versículo 9, el profeta Jeremías declara las siguientes palabras tan duras y contundentes del estado del corazón del hombre. Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermanos, lean nuevamente conmigo eso. Es el testimonio de las Escrituras de cómo es el corazón del hombre sin Cristo. Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso, así que ese dicho, confía en lo que le dicta tu corazón, es falso, es una mentira del diablo. Tú debes confiar en lo que dice Dios en su palabra, en sus promesas, en sus principios, no en lo que le dicta su corazón. Porque el corazón del hombre es engañoso. Y luego añade, y perverso. Dos características del corazón del hombre sin Cristo: es engañoso y tiene un corazón perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Esto es lo que los reformadores llamaron depravación total del hombre. Todas las facultades del ser humano, su mente, su corazón, su voluntad, sus emociones, están afectados por el pecado. En consecuencia, las buenas obras fuera de Cristo no salvan, porque nacen de un corazón contaminado por el pecado. Por más buena que sea la obra, toda obra está contaminada por el pecado, amados hermanos. No hay una buena obra que pueda agradar a Dios, hermanos, hecha por un impío. Entonces, debemos nosotros preguntarnos si realmente estamos confiando en lo que Jesús hizo por nosotros y no en nuestro buen obrar. Hermanos, una buena obra es agradable a Dios cuando, en primer lugar, nace de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Cuando nace de una fe verdadera en Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Cuando se hace conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestras ideas. Y se hace, en cuarto lugar, solo para la gloria de Dios. Solo así una obra es agradable a Dios, y esas obras solamente las puede hacer una persona nacida de nuevo en Cristo. La Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 16, numeral 7, dice:
las obras hechas por hombres no regenerados, aunque pueden ser cosas que Dios ordena y que en cuanto a su materia son buenas, sin embargo, al no proceder de un corazón purificado por la fe, no son agradables a Dios. Y quiero recordarle las 4 características que deben tener las obras para que sean agradables a Dios. Nacer de un corazón regenerado por la fe en Cristo. Nacer de una fe verdadera en Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Debe hacerse conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestras ideas, y debe hacerse solo para la gloria de Dios. Cuando uno hace una buena obra, uno como que trata de sacar pecho, yo la hice. Siempre las buenas obras que hacemos tienen contaminación, aún siendo creyentes. Nuestras buenas obras, si no están bañadas y lavadas por la sangre de Cristo, no son agradables al Señor, amados hermanos. Esa es la verdad que debe entonces permear nuestro corazón y nuestros pensamientos. El profeta Isaías en el capítulo 64, versículos 6 al 7 dijo lo siguiente. Isaías capítulo 64, abra su Biblia y mírelo usted con sus propios ojos. Porque a veces nosotros nos aprendemos los versículos como loros, pero no meditamos en ellos. Miren lo que dice Isaías 64, versículos 6 al 7. Dice así, Isaías 64, 6 al 7. Si bien todas nuestras justicias o nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Verso 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Amén. ¿Cómo son nuestras justicias? Trapos de inmundicia. Es bien sabido y ya muchos lo conocen, pero no está de más repetirlo. Puede referirse a 2 cosas: a los trapos que usaban los que tenían lepra y que se ponían sobre sus heridas, trapos de inmundicia, o a las toallas higiénicas que en ese entonces usaban las mujeres hebreas, trapos de inmundicia. Nosotros, hermanos, si no estamos lavados y bañados en la sangre del Señor Jesucristo, no agradamos a Dios. Por eso, miren ustedes y vayan pensando en las solas de la Reforma. Solo gracia nos lleva a darle solo la gloria a Cristo y a confiar en Él como nuestro único y suficiente Salvador. De lo contrario, entonces, estamos como desechados por Dios y nuestras obras no son agradables delante de Él. Amados, por todo lo anterior que les he dicho, esto significa que nadie puede venir a Dios por su propia voluntad ni por sus propias buenas obras, porque está muerto espiritualmente, porque es ciego espiritual desde su nacimiento y tiene el entendimiento espiritual entenebrecido. Ninguna religión, ningún rito, ningún esfuerzo humano puede levantar a un muerto espiritual. Se necesita del acto soberano y misericordioso de la gracia de Dios que nos levanta de entre los muertos. Mientras el hombre crea, escúchenlo bien, mientras el hombre crea que puede cooperar con Dios en su salvación, seguirá perdido y no estará confiando en el único y suficiente y perfecto sacrificio que nos puede limpiar, justificar y salvar: el sacrificio de Cristo. Solo quien reconoce su total incapacidad puede clamar como el publicano en el templo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Pero para esto tenemos que reconocer nuestra total incapacidad. Totalmente incapacitados nos reconocemos delante de ti, Señor,
sálvanos por tu gracia y tu misericordia. En segundo lugar, la obra de Dios en la salvación, la obra de Dios en la salvación es gracia soberana y gratuita de Dios. Gracia soberana y gratuita de Dios. La obra de Dios en la salvación es gracia soberana y gratuita de Dios. Mire conmigo Efesios 2, versículo 4. Por favor, ponga sus ojos allí. Efesios 2, verso 4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿cómo? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y está un paréntesis. Eso significa, eso que mencionó anteriormente, el verso, significa salvación por gracia. Por gracia sois salvos. Esas dos palabras cambian toda la historia. ¿Cuáles dos palabras? Pero Dios. Pero Dios. Nosotros estábamos perdidos, pero Dios intervino. Nosotros no buscábamos a Dios, pero Dios vino a buscarnos. No lo amábamos, pero Dios nos amó primero en su Hijo Jesucristo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no buscamos a Dios, Él fue el que vino del cielo a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos y Dios intervino. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que estaban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que la gracia es la iniciativa de Dios a favor de los indignos, de los que no merecen nada. No nace de nosotros, nace del corazón de un Dios lleno de amor y misericordia, amados hermanos, que en su gracia quiso salvar a gente de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Esa es la gracia de Dios. Observen lo que dice Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 24. Vaya conmigo allá, querido hermano. Romanos 3, 23 al 24. Y lea conmigo la palabra de Dios. Dice así, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y escuchen lo que dice a continuación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por sus obras, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está clara la doctrina de la sola gracia. Pablo dice que todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán pecó y fue expulsado del huerto del Edén con su esposa. Y fuera del Edén quedó embarazada. ¿Dónde nacieron los hijos de Adán? ¿Dentro de la gloria de Dios o fuera de la gloria de Dios? Fuera de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos los descendientes de Adán nacemos separados de Dios, fuera del Edén, separados de la gloria del Señor. Esa palabra que vemos aquí en el texto de Romanos, que dice que fuimos justificados gratuitamente, la palabra gratuitamente, en el griego es la palabra dorén, que significa sin causa en nosotros. Es decir, fuimos salvados sin que hubiese alguna causa, algún mérito en nosotros. No había nada en nosotros que motivara a Dios para salvarnos. La razón de su gracia está en Él mismo y no en nosotros. Juan Calvino, el gran reformador, escribió lo siguiente. Dijo Calvino: no tenemos en nosotros mismos ni una chispa de justicia que pueda mover a Dios a mirarnos favorablemente. Solo por su pura gracia somos aceptos. Eso es una descripción totalmente bíblica. Teológicamente, nosotros decimos que la salvación es monergista. Monergista, la salvación es monergista.
Esta palabra monergista viene del griego y está compuesta de dos palabras, monos y ergón. Monos significa uno y ergón significa obra. Así que cuando se dice que la salvación del hombre es monergista, significa literalmente una sola obra, la obra de Dios. La salvación es una obra de principio a fin, 100% de la voluntad, el poder, la misericordia y la gracia de Dios en el hombre. La salvación es un acto puramente divino. Dios regenera al pecador, le otorga la fe y lo preserva hasta el fin. Casi nada, ¿no? Vuelvo a repetirlo. La salvación es un acto puramente divino. Dios regenera al pecador, le otorga la fe y lo preserva hasta el fin. Por eso a Él es la gloria. No es una cooperación entre Dios y el hombre. No es Dios haciendo su parte y nosotros haciendo la nuestra. No es Dios haciendo el 98% y nosotros el 2%. No, hermanos, es una obra 100% de principio a fin del poder de Dios, su gracia y su misericordia. Es Dios haciendo todo, absolutamente todo, desde la elección hasta la glorificación. ¿Desde cuándo nos eligió el Señor? Desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 32. Romanos 8, 29 al 32. Dice así: porque a los que antes conoció, tradúzcase esa palabra no solamente como saber quiénes éramos, sino que también tradúzcase como amó. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero yo quiero que pongan su mirada en el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que todo aquel que por la gracia de Dios cree en Cristo, ¿cómo está? Glorificado. Glorificado. La obra de Dios es 100% de Él desde el principio hasta el fin. O sea que podemos nosotros hoy decir que si realmente yo me he arrepentido de mis pecados por su gracia y he confiado en Jesucristo por su gracia, porque Él me abrió el entendimiento, me quitó la ceguera espiritual, la sordera espiritual, me quitó el entendimiento entenebrecido, me resucitó, entonces yo puedo decir y estar confiado que estoy glorificado juntamente con Cristo, porque cuando Cristo fue crucificado, yo fui crucificado con Él. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Cuando Cristo resucitó, yo fui resucitado con Él. Cuando Cristo ascendió y se sentó a la diestra de Dios, yo ascendí con Él y fui sentado a la diestra de Dios, glorificado con Él. Todo está hecho, hermanos. Solo tenemos que creerlo y confiar hasta la médula en esa verdad. ¿Notan ustedes por qué estas verdades fueron tan importantes y trascendentes en un mundo donde se creía que el hombre tenía parte en su salvación? Esto confronta, quita los ojos y hace que pongamos la mirada solo en Dios y confiemos solo en Él, y que el hombre no tenga nada de gloria, sino la gloria solamente sea exclusivamente para nuestro Señor y Salvador. Vale la pena recordarlo, ¿no es verdad? Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Tito 3, 4 al 5 dice:
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia, escuchen eso, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros los hombres, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino porque a Él le plació lavarnos y purificarnos en su sangre preciosa, abrirnos el entendimiento para que confiáramos en Jesús y hacernos ver el pecado que no podíamos lavarlo a nosotros mismos, sino que solo en la sangre del Cordero lo podríamos hacer. Así que, hermanos, la gracia bíblica en la salvación, tal como se presenta verdaderamente, destruye todo orgullo en el hombre. Nadie podrá llegar al cielo diciendo: yo lo logré. Solo diremos: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso fue lo que dijo Pablo. Miren lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15, versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice: estas palabras me fascinan porque nos hacen poner los pies sobre la tierra. Y si Pablo, un hombre que fue usado por Dios, lo dijo, nosotros también debemos creerlo. 1 Corintios 15, 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, es decir, más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Pablo no se glorió, fue usado por Dios, hizo grandes cosas, pero dijo: no era yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y tú y yo debemos decir lo mismo: por la gracia de Dios somos lo que somos y estamos donde estamos y hemos creído lo que hemos creído. La doctrina de la sola gracia humilla al hombre y exalta a Dios. Nos enseña que no hay lugar para el orgullo espiritual ni para la autosuficiencia humana. La salvación es de principio a fin obra de Dios. La vida cristiana depende de la gracia de Dios de principio a fin. No solo empieza con la gracia, sino que continúa durante toda nuestra vida hasta la eternidad. ¿Sabían ustedes que la gracia no solamente es hasta que lleguemos al cielo? Seguiremos viviendo por la eternidad bajo la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que si pasamos por pruebas, por dificultades, Pablo tenía un aguijón en la carne, había orado al Señor 3 veces y el Señor no se lo había quitado. Lo que le dijo el Espíritu Santo fue: bástate mi gracia. ¿Y qué es lo que nos basta a nosotros para atravesar este valle de lágrimas, este mundo corrompido en el cual vivimos? La gracia de Dios es la que nos debe bastar. Así como a Pablo le bastó la gracia de Dios hasta el final de sus días, muriendo decapitado, así nosotros llegaremos hasta el final de nuestros días con la gracia de Dios, y la gracia de Dios y su amor guiarán nuestros pasos más allá de la muerte. Amén. Y en tercer lugar y último lugar, la evidencia de la gracia es una vida transformada. Tú puedes hablar de gracia y decir: yo creo en la sola gracia, y predicar la sola gracia, pero la evidencia de que la gracia de Dios te ha alcanzado es que tienes que llevar una vida transformada. Su vida es una vida transformada.
De nada me sirve a mí creer en las doctrinas de la gracia y creer en la salvación solo por gracia, si mi vida no ha sido transformada. La evidencia de que la gracia salvadora de Dios está en mí es que mi vida ha sido transformada. Las mentiras comienzan a cesar. El engaño comienza a cesar en mi vida. Y procuro andar siempre rectamente. Y cuando lo hago, no es que Mauricio, no es que Marta, no es que María fue más sabia y más inteligente que los demás. No, cuando logro hacer eso, termino diciendo, fue por la gracia de Dios que lo logré. ¿Sí? Amados hermanos, la gracia no solo salva gratuitamente, sino que también transforma y perfecciona al pecador de manera gradual. No es que usted es un santo perfecto, sin mancha y sin arruga de la noche a la mañana. Es de manera gradual. En Filipenses, un conocidísimo pasaje, capítulo 1, versículo 6, Pablo lo expresó de la siguiente manera. Filipenses 1:6 dice Pablo, estando persuadido de esto, Pablo estaba persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros, les dice a los filipenses, la buena obra de la salvación por gracia, aunque yo le estoy agregando ahí, ¿no? Pero esa salvación, ¿cómo comienza? Por gracia, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que si yo fui objeto de la gracia, mi vida va como perfeccionándose gradualmente por la gracia de Dios. La gracia de Dios no es solo el favor inmerecido que perdona nuestros pecados, sino también el poder divino que cambia nuestro corazón. Dios no solo nos libra de la condenación, sino también del dominio del pecado. No hay verdadera gracia sin cambio. No hay verdadera gracia si tú y yo somos todavía esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya no tiene dominio absoluto sobre nosotros. Luchamos con nuestra condición pecaminosa, pero ya el pecado no tiene dominio ni poder sobre nosotros. Observen lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Romanos 6, 1 al 4. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como yo ya fui salvo por gracia, entonces, y mi salvación está asegurada, entonces puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana, echarme mi canita al aire de vez en cuando. ¿Qué dice el versículo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el verso 2? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, morimos al viejo hombre, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos pecando. Ah, no, en vida nueva. Cristo nos salvó, pagó por nosotros, nos bautizamos, símbolo de morir a nuestro viejo hombre para resucitar a una nueva vida en Cristo, para que ya no andemos en la vida antigua, sino en vida nueva. Ya no como esclavos del pecado, sino como criaturas nuevas en Jesucristo. Así que la gracia no solo nos libra de la condenación, sino que nos da un nuevo corazón, nuevas motivaciones y un nuevo y verdadero propósito a nuestra existencia. Si tú has sido objeto de la gracia de Dios, tú tienes un nuevo corazón que te da nuevas motivaciones, pero motivaciones bíblicas, y un nuevo y verdadero propósito a su existencia. Su propósito ya no es solamente ahorrar y ahorrar para irse a pasear. Su propósito es vivir en todas las cosas que usted haga para glorificar a Dios.
Y yo no le estoy diciendo que no vaya a pasear. Es bueno que vaya a pasear. Y se va a pasear, hágalo para la gloria de Dios. Porque ya sea que comamos, ya sea que bebamos o hagamos cualquier cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Miren lo que dice Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. Observen. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que cuando uno ha sido objeto de la gracia salvadora de Dios, la gracia de Dios nos enseña, nos exhorta y nos impulsa a renunciar a la impiedad, dice Pablo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, justa, sobria y piadosamente. Entonces, hermanos, si hemos sido objeto de la gracia de Dios, somos llevados a mostrar una vida diferente a la que antes llevábamos, a un cambio radical que transforma nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra razón de existir en este mundo. Las buenas obras que se manifiestan en nuestra vida no son el precio de la salvación, sino la prueba de que la gracia salvadora nos alcanzó y nos transformó. Esa es la prueba. Las buenas obras no son el precio que yo pago por la salvación, porque Dios no acepta ninguna obra nuestra, porque todas nuestras obras son trapo de inmundicia. Entonces, ¿qué son las buenas obras? La prueba de que la gracia salvadora nos alcanzó y nos transformó. El que ha sido alcanzado por la gracia no vive igual. Un ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo. ¿Qué era Pablo? Un perseguidor, un enemigo de la iglesia que se gozaba en perseguir y arrastrar a los cristianos y meterlos presos. Pero una vez la gracia del Señor le alcanzó, su vida fue transformada y se convirtió en el apóstol que nos dejó 13 cartas y del cual emana por la gracia de Dios las doctrinas de la gracia que nos enseñan estas cosas, hermanos. Así que, hermanos, la gracia transforma a aquel que lo alcanza. No obedece para ganar el favor de Dios, obedece porque ya lo tiene. Por eso en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados de nuevo con un propósito, según este versículo de Efesios 2:10. Manifestar el poder de la gracia de Dios por medio de las buenas obras que Dios mismo ha preparado para que usted y yo andemos en ellas. Imagínense, todo está preparado por Dios. No tenemos nada de qué gloriarnos. Amados hermanos, la gracia no es licencia para pecar, que tengamos eso bien claro, sino poder para vencer el pecado. Repítalo conmigo. La gracia de Dios no es licencia para pecar, sino poder para vencer el pecado. La gracia no nos hace libertinos, nos hace santos, agradecidos. Los que no comulgan con nosotros esta doctrina nos acusan de que como enseñamos que como ya somos salvos, siempre salvo, entonces podemos hacer y llevar una vida libertina. Falso, porque nosotros nunca enseñamos eso. La gracia no es licencia para pecar. El que ha sido alcanzado por la gracia de Dios es transformado, porque fuimos escogidos por Dios para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. En conclusión, hermanos, la Reforma no fue un movimiento histórico solamente,
Fue un regreso al Evangelio, un regreso a la verdad central de las Sagradas Escrituras. El regreso a la verdad que salva, que libera, que da vida y que quita todo orgullo humano y que proclama la gloria de Dios. Eso es lo que hizo la Reforma Protestante. El apóstol Pablo lo resumió así en Romanos 11:6. Romanos 11:6, que creo que ya lo leímos. No lo hemos leído. Romanos 11:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. Ubíquense allá y leamos este texto que ya vamos a terminar, hermanos. Dice así, Romanos 11:6: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que esperamos es por la pura gracia de Dios. No hay mérito humano, no hay pago, no hay obra que contribuya a nuestra salvación. Solo uno que murió por nosotros en la cruz, solo uno que resucitó por nosotros y que volverá por nosotros. Es el único sacrificio, la única obra perfecta que Dios aceptó para que tú y yo fuésemos salvos. Amén. Entonces, hoy te pregunto a ti, amado hermano, hermana que me escucha, ¿estás confiando en tus obras o en tu religión, en tus esfuerzos? ¿Estás confiando en tu moralidad? Porque a veces creemos que porque no hacemos ciertas cosas entonces somos muy santos. Si estás confiando en eso, ¿estás desechando a quién? A Jesucristo, porque es el único que te puede justificar. Tus buenas obras no te pueden justificar. ¿Estás descansando completamente en la obra perfecta de Cristo? Deja de intentar ganar la salvación por tus propios esfuerzos. Ríndete y entrégate solo a Jesús y confía solo en Él. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, así nosotros, creyendo en Jesús como nuestro único Salvador, nuestra fe nos es contada por justicia. No fuimos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Padre Santo, yo te suplico en esta hora de la mañana que nos des la gracia de poder vivir en esa perspectiva de humildad, de entendimiento, de que es solo por tu gracia que somos lo que somos. Gracias, Señor, por revelar estas verdades que nos humillan y que nos llevan a depender única y exclusivamente de ti, y no de nuestro esfuerzo, no de nuestra sabiduría como enseña el mundo. El humanismo enseña que el hombre es el centro. El cristianismo enseña que tú eres el centro y que la gloria solo te pertenece a ti. Oh Señor, perdona nuestras jactancias, nuestros orgullos, nuestra arrogancia, y concédenos ser humildes, porque solo así, Señor, sabremos que realmente hemos sido objetos de tu gracia. Te alabo y te bendigo, Señor, y te pido que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros en santificación, para gloria de tu santo nombre. Y al que no te conoce, Señor, derrama hoy el beneficio de tu gracia salvadora para que pueda entender y comprender la necesidad del Salvador que murió y pagó por sus pecados en la cruz. Toca su corazón, Señor, y sálvalo, o sálvala. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz, hermanos. El culto ha terminado. Y no olviden que hoy nos vamos las parejas al lugar
de reunión.